Abril 7. David captura Jerusalén. Segundo de Samuel, capítulo 5, del 6 al 8, y se repite en Primero de Crónicas 11, 4 y 5 en Jerusalén. El rey salió acompañado de sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos, que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David: «Tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte». Con eso quisieron decir que David jamás entraría en su ciudad. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocida como Ciudad de David. Y ese mismo día David dijo: «Quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad, y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma». Desde entonces se dice: ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor. La ciudad de David. Primer libro de Crónicas 11, del 6 al 9, y se repite en el segundo libro de Samuel, del 5 al 9 y 10. Además, David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe. Y Joab, hijo de Zeruya, fue el primero en atacar y fue nombrado jefe. David habitó en la fortaleza y por esto fue llamada la ciudad de David. También edificó los alrededores de la ciudad, desde Milo hasta la muralla, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Y David avanzaba y se hacía fuerte, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Hiram construye la casa de David. Segundo de Samuel 5, versículos 11 y 12, y se repite en Primero de Crónicas 14, del 1 y 2. El rey Hiram de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. David va en busca del arca. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 8, y se repite en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 5. Entonces David pidió consejo a los jefes de millares y de centenas y al resto de los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo que a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no la hemos consultado. Toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues a todos les pareció bien. Entonces David reunió a todos los israelitas, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trasladaran el arca de Dios desde Kiriat Yarim. Y fue David con todo Israel a Baalá de Kiriat Yarim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca sobre la cual se invoca el nombre de Jehová Dios, que habita entre los querubines. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y Usa y Ahió guiaban el carro, mientras que David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas delante de Dios, entre cánticos y música de arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Usa cae muerto. Primero de Crónicas 13, del 9 al 14, y también segunda de Samuel 6, del 6 al 11. Cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron, y para sostener el arca, Usa extendió la mano. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa por haber extendido su mano hacia el arca, y lo hirió de muerte, y Usa murió allí, delante de Dios. A David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Usa, por eso llamó a ese lugar Pérez Usa, y hasta el día de hoy se llama así. Ese día David temió a Dios y dijo: ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que ya no llevó el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el de Gat. Y el arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia. Y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía.
Defensa contra los filisteos. Primer libro de Crónicas 14, del 8 al 17, en Baal-Peresín. Y se repite en segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 17 al 25. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de todo Israel, fueron en su busca, pero al saberlo David salió a enfrentarse con ellos. Al llegar, los filisteos se extendieron por el valle de Refayín. Entonces David consultó a Dios y le dijo: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor Jehová le dijo: Atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Los filisteos llegaron a Baal-Perasín y ahí David los derrotó. Después de eso, David dijo: Con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos, como si abriera en dos las aguas. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Baal-Perasín. Allí los filisteos dejaron a sus dioses y David ordenó que los quemaran. Pero los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: No los ataques de frente, sino rodéalos, para que los ataques frente a las balsameras. Así, cuando oigas un estruendo por las copas de las balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y el Señor infundió el temor ante David en todas las naciones. Un canto de liberación. Salmo 18, repetido en 2 de Samuel 22, del 1 al 51. Al músico principal. Salmo de David, siervo del Señor. David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció, las montañas se cimbraron hasta sus cimientos, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz, y por su boca brotaba fuego encendido. Su furor inflamaba los carbones. El Señor inclinó el cielo y descendió. Bajo sus pies había una densa oscuridad. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras. Se ocultó entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ascuas y granizos que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz en medio de ascuas y granizos. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó, porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor, y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos, y no me he apartado de sus estatutos.
Con él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. Él ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel, e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor, no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios, no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación, me sostuviste con tu mano derecha y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran, y así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios. No volví hasta haberlos exterminado, los herí y ya no se levantaron, quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada, y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo y los arrastró el viento. Los pisoteé como el lodo de las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llena de miedo y sale temblando de sus escondites. Vive el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. Amén.